gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado, tienes salvación, cántale al Cordero que venció. El Señor les bendice grandemente, amados hermanos. Vamos a iniciar orando a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Venimos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos honra, gloria. Te agradecemos, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Y ahora, Señor, te rogamos que nos des tu palabra, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos des la sabiduría de lo alto. Y, Señor, mi Dios, mis hermanos que ya están conectados, reciban tu palabra. Y los que luego la escucharán, también, Señor, sean ministrados. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad tan grande. Alabamos tu nombre, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 8, desde el verso 2 en adelante. Es la introducción, hermanitos, para ya las 7 trompetas. El título de esta transmisión es El incensario de oro. Esto es previo para cuando ya se derrame, también, hermanitos, lo que conlleva cuando se toque cada trompeta. Ahora lo leemos. Verso 2, Apocalipsis 8:2. Dice la palabra de Dios: Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Amén. Hermanitos amados, para nosotros, ya traducido a nuestro idioma, esta porción se dice trompetas, pero sin embargo equivale a shofares. Y, hermanos amados, eso consta de un cuerno de carnero. Eso hablando aquí en la tierra, pero allá, hermanos amados, son cosas celestiales, instrumentos celestiales. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Un incensario, hermanos amados, muy parecido a una copa grande. Dice que es de oro y, hermanos amados, tiene un contenido. Ese contenido es lo maravilloso, hermanitos, de parte de Dios en cuanto al tema de la oración. Nosotros oramos, mis hermanitos, y es algo tan poderoso, algo que solamente Dios puede hacer. Si hablamos en lo literal, hablando de distancias, el Señor está lejísimos, hermanos amados. Se le ha mencionado aquí en el púlpito de Filadelfia
que se mide, hermanos amados, ya en cuanto al universo, a su recorrido, a las distancias, se mide por años luz. Años luz equivale, hermanitos, todo lo que es el trayecto de un año a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se sabe que es 300,000 kilómetros por un segundo. 300,000 kilómetros, un segundo. Se dice 1, ya avanzó la luz 300,000 kilómetros. Se dice 2, otros 300,000 kilómetros. Bueno, esa velocidad en el espacio de un año, eso es lo que se le conoce como año luz. Ahora, para llegar, hermanitos, a la estrella más cercana, se habla de cientos de años a la velocidad de la luz, años luz. Para llegar a otra galaxia, porque nuestra galaxia, que se llama Vía Láctea, es una solamente, y hay millones, hermanitos, de galaxias. Y las galaxias contienen millones de estrellas. Cada estrella, hermanitos, también contiene su propio sistema, como el de nosotros, nuestro sistema solar. El Sol es una estrella, el Sol nuestro. Ahora, esta estrella, nuestro Sol, es tan pequeña, y ya le mencionaba, es como un punto a comparación de un balón de básquetbol con otra estrella, estrellas inmensas. Y hermanos amados, el trono de Dios se conoce bíblicamente que está hasta el tercer cielo. Este primer cielo, nuestra atmósfera, el segundo cielo, pues ya es el universo, hermanitos. Y el tercer cielo, muy, muy lejos. Incluso, hermanitos, se habla de que ya en la eternidad no se mide por tiempo. Eso le explicaba el día de ayer. Ahora, mis hermanos amados, las oraciones que hacemos aquí en la tierra, dice la palabra del Señor que también se contienen en ese incensario de oro. Le leo nuevamente, dice el verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Equivale a nosotros, los hijos de Dios. Y hermanitos amados, hay mucha oración en la tierra, mucha intercesión. Y dice así: y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Mis hermanos amados, en la ley, el antiguo pacto, también esto, hermanitos, se mencionó en cuanto a la adoración, en cuanto a los utensilios del tabernáculo y ya después un templo fijo, se hacía uso de incienso. Y hermanos amados, ese aroma muy, muy hermoso. Sin embargo, hermanitos, ese incienso ahora lo usan también los que son del maligno. Cada vez que uno camina, hermanitos, en alguna parte, al mercado, tianguis, todo ello, se llega a oler ese incienso. Es un aroma agradable. Lamentablemente, aquí en la tierra, ahora está relacionado ese olor con la brujería, hechicería. Pero originalmente, hermanitos, el Señor requirió de incienso para el templo, para el tabernáculo, para que haya fragancia. Y hermanitos, varias veces en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se va a hablar, hermanitos, del término olor fragante. Olor fragante. Y claro, no solamente del incienso, sino también en los sacrificios que se hacían, que eran de olor fragante a Jehová.
Cuando había holocaustos, hermanitos, o sea, holocausto es ofrenda del todo quemada. Se dice así, mis hermanos, porque había ofrendas y sacrificios en los que se requería llevar un cordero macho perfecto de 1 año, y ya se degollaba, ya se sacrificaba, se hacía todo el rito requerido. Ahora se partía, hermanitos, en porciones, y la familia que llevaba pues ese corderito pues participaba comiéndolo delante de Jehová. También parte de la carne iba para el sacerdote y parte para los levitas. Y aparte había más sacrificios, hermanitos, como de bueyes también. Había modalidades, pero cuando era holocausto no le quedaba nada a nadie. O sea, ofrenda del todo quemada. Nadie comía, no quedaba nada. Tenía que degollarlo, inmolarlo y prenderle fuego, y consumido todo en el fuego. Eso era un holocausto, ofrenda del todo quemada. Todo para Dios. Para nosotros, hermanitos, aplicado esto es, todo es para Dios. Nada de eso se me va a retribuir a mí o para el que sirve en el altar. Todo es para Dios. Si habláramos aplicando lo que es un holocausto, espiritualmente, hermanitos, es que todo es para Cristo y todo es de Cristo. Ahora, había distintos tipos de olores fragantes. También el Señor habla en el Nuevo Testamento que nosotros, como sacrificio vivo de olor fragante al Señor, habla de nuestra propia vida. Ahora, mis hermanitos, también se va a referir a la oración, y volvemos a ese punto. Dice, hermanos amados, el versículo 4, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Ese humo, hermanos, que llevaba el aroma de incienso con las oraciones de los santos. Aquí, mis hermanitos, antes de continuar, también le menciono que hay otro elemento en el cielo que no es tocado en estos temas. Hermanos amados, se llama redoma. Y la redoma contiene lágrimas en el altar de Dios. Esa redoma, vamos a decirlo así, como un recipiente, hace, hermanitos, bueno, ahí se contiene las lágrimas que uno llora aquí en la tierra. Bueno, le menciono esto por lo siguiente. Tanto nuestras oraciones llegan hasta el Señor, y tanto nuestras lágrimas también son puestas en su redoma. Y nuevamente aclaro, la redoma no se menciona aquí. Pero sí, el incensario de oro también, aparte del incienso, dentro su contenido, ahí están las oraciones de los santos. ¿Qué es esto, mis hermanos amados? Le tengo que aclarar desde lo más básico y lo más sencillo, y hermanitos, para que avancemos y usted también sea edificado. ¿Qué pasa, mis hermanos amados, con las oraciones que hacemos aquí en la tierra? Tengo que aclarar, hermanitos, que hay tipos de oraciones que no llegan a depositarse ahí, en ese incensario de oro. Se ha escuchado, hermanitos, a lo largo de mucho tiempo, cuando se habla del tema de la oración, cuando se insta a orar, se han llegado a escuchar términos muy sencillos que dicen que hay oraciones que no pasan del techo. ¿Lo ha escuchado usted? Yo casi nunca lo menciono, o nunca, hermanitos, recuerdo haberlo mencionado en alguna ocasión, porque tenemos fe de que nuestra oración sí llega allá a su presencia. Bueno, dice el Señor Jesús en su palabra, en el libro de Lucas, acerca de 2 hombres que se presentaron en el templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice que el fariseo oraba consigo mismo o para sí mismo.
¿Qué es eso? Ahorita le aclaro. Diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Porque yo no hago esto malo, y da una pequeña lista de lo que no hacía y de lo bueno que sí hacía. Algo así como reconociéndose, dándose crédito o halagándose. Y también decía, no como ese, hablando del publicano que estaba hasta atrás, dice, no soy como ese. Pero ponemos atención en lo que dice, que oraba para sí o consigo mismo, según la traducción. Y hermanitos, quiere decir no oraba a Dios. Y entendemos que esa oración no pudo haber llegado hasta el cielo, hermanos. Una oración de todo corazón, como dice la Escritura en Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Cuando alguien llega humillado, contrito, quebrantado es un término bíblico, pero para nosotros también, hermanitos, puede decirse quebrado, un corazón quebrado. Claro, conlleva dolor, lastimadura, un corazón deshecho, pero principalmente, hermanitos, conlleva no altivo, no entero en sí mismo, o hermanos amados, en autoestima. No está mal la autoestima o el amor propio, porque hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay cierto orden en ello. Pero hermanos amados, el publicano no oraba para sí, oraba a Dios y se golpeaba el pecho. De ahí se sacó ese término, hermanitos, golpes de pecho. Claro que esos términos son despectivos, pero originalmente no era así. Incluso, hermanitos, no solamente era el caso del publicano, sino que acostumbraban los judíos a golpearse el pecho, hermanitos. Sí, en señal, pues, de humillación, de cilicio, de quebranto ante Dios. Cuando alguien se humillaba delante de Dios. Bueno, poniendo atención, mis hermanos, en cuanto a que el fariseo no oraba a Dios, sino consigo mismo o para sí mismo. Oh, mis hermanitos, ese problema todavía puede estar sucediendo en los altares, en los templos. ¿Por qué? Bueno, no podemos negar la sinceridad de las personas que oran, pero tengo, hermanitos, que aclararle que hay oración personal, individual, y hay oración, pues vamos a decirlo así, ya eclesiástica. La oración que hacemos en público, en el templo, esa es la oración eclesiástica a la que me refiero. Y la oración personal, que también va de la mano, y hermanitos, no daría tiempo para explicarlo todo, pero va de la mano con el primer amor. El primer amor hace uso de esta oración que le menciono. El Señor Jesús dijo, enseñó, no de la oración tanto congregacional en lo que le voy a mencionar, aunque sí habla de la oración congregacional en otros textos. Pero dice, cuando tú ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa oración privada, individual, está muy ligada cuando alguien vive en su primer amor. Cuando alguien ya no vive en su primer amor, como se menciona en Éfeso, la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, ya, hermanitos, las oraciones solamente se concretan en público. O sea, dice el Señor acerca de Éfeso,
que era muy esforzado, el ángel de la iglesia de Éfeso, por ende también la Grey, muy esforzados, pero todo eso, si usted lo analiza, va a una dirección. Congregacionalmente son muy esforzados. Mucho discernimiento, mucha santidad, todo eso era correcto, hermanitos. Buenas obras, obras mejoradas y cosas virtuosas, pero sin primer amor. Primer amor, hermanitos, va a la dirección de que su relación personal, no colectiva, no eclesiástica, sino personal, la había dejado, su primer amor. Entonces, hermanitos, la oración, cuando alguien está en su primer amor, es esta, la individual, la privada, en su cuarto, a solas, en secreto. Y la oración que hacemos en la iglesia congregacional, bueno, eso ya lo hacemos colectivamente y sabemos el poder de la oración, hermanitos, cuando oramos en la iglesia. Y eso también lo aclaró el Señor, que no se sea como los hipócritas que aman el orar, bueno, allá en Tierra Santa, en las plazas, en las calles, de pie, con el objetivo de ser vistos por los hombres, ya no para agradar a Dios, no por tener una comunión con Dios, sino para ser vistos y reconocidos de los hombres. Esa grande diferencia. Ahora, tocamos este punto, mis hermanitos, porque en verdad hay oraciones que no llegan allá, como las de este fariseo mencionado. Sin embargo, dijo el Señor Jesús que un publicano era mal visto, rechazado, porque eran considerados traidores de la patria, por así decir, porque ellos recaudaban impuestos, claro que sustraían de eso, pero los impuestos eran para Roma y se los cobraban del pueblo mismo, por eso eran vistos mal, como traidores, pero también su vida perdida en cuanto a fiestas, banquetes, deleites, placeres. Y usted se acordará, mis hermanitos, que Leví, también llamado Mateo, Mateo era levita, un levita cobrando impuestos. Bueno, cuando el Señor lo llamó, pasó enfrente de él y le dijo, sígueme, y al instante dejando todo, lo siguió. Pero inmediatamente el contexto habla de que reunidos en la casa de Mateo o Leví, que Leví hizo un banquete, invitó al Señor Jesús, a los discípulos, y había puros publicanos, hermanitos, puros publicanos, gente pues de esa clase, lo cual fue mal visto por los fariseos y hasta reclamaron a los discípulos, vuestro maestro come con los publicanos, ¿cómo es eso? Bueno, hermanitos amados, el Señor Jesús respondió que los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. Y él dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hermanitos, grande amor del Señor hacia los perdidos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Entonces el publicano pudo haber sido despreciado por este fariseo, cuya oración no llegaba hasta el cielo, pero fue reconocido y justificado por Dios. Y él oraba solamente ciertas palabras golpeándose el pecho. Sé propicio a mí, pecador. Señor, Dios, Adonai, Hashem, eterno, sé propicio a mí, pecador. Y hermanos amados, él se sabía indigno, tenía un corazón quebrantado, y al corazón contrito y humillado, usted sabe, el Señor no lo desprecia. Esa clase de oraciones, hermanitos, que sí llegan hasta la presencia de Dios y son puestas también en ese incensario de oro. Allí están las oraciones. Por ende, también esas oraciones son como un olor fragante. Está, hermanitos, el incienso, su olor fragante, más la oración de los santos. Mis hermanitos,
Algunos se preguntará si su oración llega hasta allá, hasta el cielo. Y hablamos de constelaciones, universo, tercer cielo, más allá, hermanitos. Bueno, entendemos, hermanitos, que si usted oró correctamente y de todo corazón, correctamente, porque el Señor nos dio bases para la oración. Dijo, todo lo que pidáis al Padre, se ora al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Entonces, hermanitos, es básico, es estipulado por el Señor Jesús cuando oremos. Él nos enseñó el Padre Nuestro, es un modelo, un esquema de la oración. Reconocimiento, alabanza, petición, gloria a Dios, está contenido en el Padre Nuestro. Sin embargo, Él nos dijo, oren al Padre, oren en mi nombre, y será hecho. Entonces tenemos, hermanitos, pues ese principio básico. Ore al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ore de todo corazón. Y hermanitos, pues para hacerlo más simple, todavía más sencillo, piense, cuando ore, piense en Dios. Piense en el Señor. Mis hermanitos, es muy difícil lo que le voy a mencionar a continuación. Lo hago con amor, con respeto. No me estoy poniendo en un lugar de juez, porque yo no puedo juzgar carnalmente. Pero sí le puedo decir lo que no es oración y lo que no llega a la presencia de Dios. Mis hermanitos, todos tenemos pues ese sistema en los cultos de orar. Unos oran más, otros oran menos. Aquí en Ministerios Filadelfia, en todo culto se ora media hora. Claro, a veces por ciertos hermanitos, 10 minutos, otros 10, otros 10. Hay cultos como el del domingo general, que se ora por uno solo toda la media hora. Y hermanos amados, pues eso está establecido, la oración en los cultos. Pero normalmente, hermanitos, yo sí puedo poner atención, no porque esté criticando o esté juzgando al que ora, nada más le menciono que tengo ese acceso, esa posibilidad, porque yo oro en lenguas. Mientras todos están orando en español, yo oro en lenguas. Y pues estoy hablando, orando, mi espíritu está orando misterios ante el Padre, y yo sé lo que dice la Escritura, me estoy edificando a mí mismo, me dirijo al Padre y le hablo misterios, y claro, también el Señor nos da la interpretación. Y oro en lenguas. Sin embargo, mis oídos, como las lenguas son espirituales, mis oídos están atentos a toda la oración que se hace en el micrófono. Y hemos enseñado para que los que pasen a orar, pues lo hagan eficazmente, que se ora al Padre, así como está estipulado. Sin embargo, si se va a orar por un culto, claro que hay intercesión. También cabe la guerra espiritual, reprender al enemigo, echarlo fuera, declarar el poder de Dios, la protección de Dios, la autoridad de Dios. Claro que sí, son elementos básicos. Sin embargo, ya en el desarrollo de la oración, pues ha llegado a pasar, y eso es lo que quisiéramos evitar. Cuando la persona parece que no está orando a Dios, parece que está predicando. ¿Por qué? Porque tiene cierto conocimiento e información de lo que ocurre internamente. Y empieza a orar haciendo referencia de las personas. Y tal vez las personas a las que se refiere ni están. Pero es como si les estuviera hablando a ellas. Y está diciendo las observaciones que tiene o quejas que tiene de los demás. Pero, ¿en verdad se está dirigiendo a Dios? ¿Está pensando en Dios? ¿O está tratando de que las personas aludidas escuchen como si fuera una exhortación?
de lo cual no va a haber ningún fruto porque eso es la carne. No está orando a Dios. Ahora, ¿qué se hace? Movidos en amor, oramos al Señor. ¿Cómo se debería de orar en un culto por aquel que tome el micrófono? Tiene que interceder, tiene que bendecir, tiene, hermanos amados, que amar. Claro, si alguien dice, ora hermano para el culto, por toda la iglesia, vamos a empezar la oración, ora, toma el micrófono, amén. ¿Qué debe de orar? Tiene que bendecir a la iglesia. Sí, la iglesia está llena de problemas, claro que sí, deficiencias, claro que sí, pero bendiciendo. Padre Santo, toma a tus hijos, fortalécelos con el poder de tu fuerza, levántalos, dales tu palabra, resplandece tu evangelio en ellos. Señor, dales fortaleza, te ruego, consuélalos con tu Espíritu Santo. Son oraciones de intercesión, bendiciendo a la iglesia, porque si se ora como si los estuviera acusando ante Dios, Señor, esto y el otro, este es, estos son, estos no se levantan, estos no le echan ganas, sería como reportándole a Dios la condición de la iglesia. ¿Habrá que reportarle algo cuando Él lo sabe todo? No, mis hermanitos, no. Necesitamos entender qué es la oración en ese sentido. Es ponerse en la brecha, es interceder, bendiciendo a la iglesia, declarando palabra de Dios a favor de la iglesia. Claro, cuando hay que interceder, porque la oración también conlleva alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado es tu nombre? Bendito es tu nombre, gloria a tu nombre, exaltado eres. Es alabanza. Y luego ya dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Sujeción, Señor, heme aquí, aquí estamos. Señor, como tú tienes reino, dominio allá en el cielo, aquí también, Señor, ordena, habla que tus siervos oyen. Aquí estamos, Señor. Y solamente se contienen pocas peticiones, hermanitos. La petición que se contiene en el Padre Nuestro. La primera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Segunda petición, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y tercera petición, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y bueno, entonces, hermanos amados, la oración que llega allá a ponerse delante del trono de Dios dentro del incensario, son oraciones nuestras, de todo corazón, correctas, con un corazón humilde, quebrantado, humillado. Y lo demás, hermanitos, bueno, tal vez ya no entre en la modalidad de oración. ¿Por qué? Porque si hay que hablar o amonestar, se ha de hacer con amor, claro que sí, pero ya no en el micrófono. A menos que sea la prédica dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre habla, hermanos amados. Sin embargo, orar pensando en Dios, bendiciendo a la iglesia, porque este fariseo oraba para sí y se halagaba, pero él no salió justificado. Y entendemos que su oración no llegó hasta allá. Las oraciones, hermanitos, de quebranto, las oraciones de hijos de Dios, humildes, humillados, tal vez con un corazón quebrado. De ahí, hermanitos, va relacionado también las oraciones, ya que sí lo llegaban a hacer, pero después, a la hora, hermanitos, de llevarlas a cabo, me refiero al salmista David, eran oraciones hechas canto, ya que salmo es canto. Pero usted nota que cada canto, cada salmo, es un clamor, una declaración, una profecía. Era lo que había en su interior. Y claro, él era también, hermanitos, inspirado por el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero cuánto clamaba. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí.
Muchos dicen de mí, no hay salvación en Dios. Y empieza, hermanitos, empieza a clamar, gemir, pero ahora hecho canto su oración. Podía mencionar, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermanos amados, eran clamores con todo el corazón. Y esta clase de oraciones, son las que llegan allá, mis hermanitos. Hoy en día oramos. No estoy hablando, hermanitos, de capacidades, de intelecto, de que solamente ciertas personas podrían llegar a tener esta clase de oración. No, mis hermanitos. Un niño puede tener una oración sencilla pero poderosa. Un ancianito, uno que no tenga letras ni estudio, porque es con todo el corazón, todo el ser. Y estas oraciones llegan hasta allá. ¿Cómo una oración puede viajar millones y millones y millones de kilómetros? Bueno, o años luz y llegar hasta allá. Ese es el poder que Dios nos dio, hermanitos. En la oración necesitamos orar. Y también dijo el Señor que cuando oremos, no dudemos, sino que creamos que lo que hemos orado, hemos pedido, se hará. Así que, hermanitos, tenga fe y su oración seguramente llega hasta allá, hasta el trono de Dios. Dice ahora Apocalipsis 8:4, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar. Bueno, el incensario es uno, hermanitos, es esa copa grande de oro, pero dice que lo tomó, lo llenó del fuego del altar. En el altar de Dios hay fuego. Y lo arrojó a la tierra. Lo arrojó. El incensario fue arrojado a la tierra. Contenía fuego del altar, contenía incienso y contenía las oraciones de los santos. Todo eso desde el verso 4 y 5 está especificado. Ahora, hermanitos, dice el 5 entonces, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Un terremoto. Todo esto sucedió porque se arrojó a la tierra este incensario. Ese incensario, hermanitos, que despide olor fragante de incienso, de oraciones de los santos, ese está en la presencia del Señor. Y claro, lo podemos entender desde lo literal y espiritual. La oración de usted llega a su presencia y está delante de Dios. Podemos decir, por ende, de que el Señor está al tanto de la oración de nosotros. La oración de usted, Dios la tiene en cuenta. Está pendiente, está consciente de lo que usted le ha rogado, le ha pedido. Hermanos amados, no es complicado. No vaya a pensar usted que se necesitan grandes dones para que la oración sea eficaz y llegue hasta allá, su presencia. No, mis hermanos. La oración sencilla, con todo amor, reverencia. ¿Y por qué no decirlo? Pensando en Dios. La oración al Padre en el nombre del Señor Jesús. Eso es doctrina. Hermanitos, va a llegar a su presencia toda oración de usted. Han habido, hermanitos, tipos de oración. Me voy a referir como testimonio brevemente, hermanitos, cuando a este servidor le ha tocado hacer clamores. Clamores, hermanitos, intensos. A veces por uno mismo, a veces por lo que nos rodea. Pero cuando me ha tocado, hermanitos, interceder por un hijo de Dios, han venido hijos de Dios pidiendo oración
de asuntos gravísimos, hermanos, gravísimos, asuntos terribles. Y cuando, hermanitos, estamos oyéndolos, también nos duele el alma, como tienen dolor, angustia, tristeza. No es para menos lo que les ha pasado. Les he dicho, vamos a orar. Entramos al altar y, hermanos amados, yo palpo y lo atribuyo a Dios, porque del hombre no es nada. Todo es de Dios, todo es de Cristo. El Espíritu Santo nos toma y Él empieza a orar a través de nosotros, a interceder a través de nosotros. Oh, hermanitos, una voz de un volumen sobrenatural, como si tuviéramos micrófono. No lo tenemos, pero es el Espíritu de Dios. Y un gemir con un dolor, hermanitos, desde el espíritu, alma. Un dolor, hablándole, Señor, no lo permitas, te lo rogamos, no permitas, porque si no, tu evangelio va a ser vituperado. Pero es una oración guiada por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda de la intercesión de Moisés? Cuando el Señor quería eliminar a Israel, decían, Señor, ¿qué van a decir los egipcios que los sacaste para matarlos en el desierto? Oraciones de ese tipo, hermanitos, de intercesión, no que le estaba dando lecciones a Dios de amor, o que le estaba guiando, no, hermanitos, oraciones de fervor, respeto, humildad, así. Y hermanitos, no tarda, el mismo momento, la misma hora o el mismo día, Dios responde, porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura. Así que ore de esa manera, con todo su ser, hermanitos, con toda fe, verá que Dios es bueno. Y claro, ya sabemos pedir conforme a su voluntad, porque hemos aprendido la palabra de Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias por mis hermanitos que han recibido tu palabra. Señor, tú los instas a seguir orando y no desmayar, como dice tu palabra. Señor, en todo momento clamen y tú respondes. Gracias, Señor mi Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dice tu palabra, que Elías también era un hombre con pasiones similares a las nuestras, pero cuando oraba, tú le respondías. Gracias, Señor. Así mis hermanitos sigan su vida de oración porque tú les atiendes. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.